La Universidad de Jalapa, a través del Instituto Interindisciplinario de Investigaciones y la Asociación Política Ganemos México la Confianza, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El genoma humano, desde la perspectiva de la ciencia jurídica en su segunda edición. Autoría del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias por acompañarnos de forma virtual en este importante acto académico. Soy la licenciada Nazaret Montes Velázquez, maestra de ceremonias en esta relevante presentación editorial. Para comenzar, me permito presentar a nuestra moderadora, la doctora Isabel Soberano de la Cruz, rectora emérita de la Universidad de Jalapa, a quien le agradecemos profundamente por acompañarnos y conducir las intervenciones de los presentadores en este acto. Me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Isabel Soberano de la Cruz es licenciada en Psicología y maestra en Administración Educativa por la Universidad Veracruzana. Es doctora en Educación con especialidad en Administración Educativa por la Atlantic International University en Estados Unidos. Cuenta con diversos estudios de formación y actualización profesional en temas educativos realizados en España, Francia, Estados Unidos, Canadá y por supuesto México, en universidades como el Tecnológico de Monterrey, Harvard, la Sorbona, Universidad de Salamanca, entre otras importantes instituciones de educación superior. Es cofundadora de la Universidad de Jalapa y se ha desempeñado brillantemente con un liderazgo que la caracteriza como vicerrectora, rectora y actualmente es rectora emérita de nuestra Casa de Estudios y directora de la Fundación de la Universidad de Jalapa. Es un verdadero honor contar con la presencia de nuestra moderadora, a quien le cedo el uso de la voz para comenzar con la conducción de la presentación del libro. Muchas gracias, doctora Isabel Soberano de la Cruz. Sea bienvenida y adelante. Muchas gracias, Nazaret. La Universidad de Jalapa, a través de su Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, en coordinación con la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica en su segunda edición. Autoría del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Agradezco a quienes nos acompañan a través de medios electrónicos. Nos complace su presencia a la distancia en esta presentación virtual de la obra que hoy nos congrega y que es la producción editorial más reciente de nuestra Casa de Estudios. La reflexión sobre la vida, las leyes y el sentido de la vida es tradición humanista. Lo que hoy nos ocupa en sentido académico, visto en los tiempos de confinamiento que aún persisten, adquiere mayor relevancia. La reproducción de la vida en sus diversas modalidades cambia el mapa genético de la ciencia y pueden representar mejores tratamientos médicos en otros ámbitos. En mi convicción, que el genoma humano es la reflexión jurídica, pueden aportar soluciones sensibles a la vida frenética del siglo XXI. Preside este acontecimiento académico el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, quien es autor del libro que hoy se presenta. Con el mismo agrado, doy la bienvenida a los presentadores en este acto editorial y cultural. Doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, doctor Leopoldo Lara González, doctor Rafael Díaz Sobat, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Muchas gracias a todos por su amable compañía. En la introducción del libro que hoy presentamos se indica que nadie quiere reproducir el mal. Punto clave. La reproducción asistida de la vida significa tutelar el bien. Cuando la ética acompaña a la ciencia, aparecen reguladores jurídicos que producen el bien común. De este modo, el derecho imparte justicia en cuestiones delicadas que levantan polémica social. Es virtud del tema trascendente generar debate. La dinámica de esta presentación será la siguiente. Cada uno de los presentadores tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos para formular sus respectivas intervenciones. Y concluiremos con la participación del autor de la obra que hoy nos ocupa. Presentar un libro es un acontecimiento
académico de relevancia, donde podemos conocer los planteamientos e ideas del autor producto de las investigaciones y de sus experiencias. Iniciamos esta presentación con la distinguida participación de la siempre inteligente en sus comentarios, doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, de quien me permito leer una en Ciencias Penales y maestra en Docencia Universitaria, licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas, investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, investigadora nacional nivel 1, profesora de posgrado de la Universidad de Jalapa, directora de la revista Enfoques Jurídicos, catedrática fundadora de esta institución educativa y coautora del libro Edugestión, Modelo Educativo de la Universidad de Jalapa. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a la estimada doctora Rebeca. Adelante, por favor. Muchas gracias, un gusto saludarlos a todos y como siempre agradezco la oportunidad de participar en este evento académico en la Universidad de Jalapa bajo la tutela de la doctora Isabel y del doctor Carlos García Méndez, autor de este texto. Bueno, me complace mucho participar en esta presentación de la segunda edición del libro El Genoma Humano, debido a que en el 2011, en la primera edición, tuve el honor de realizar el prólogo de esa primera edición, un libro que desde aquel momento considerábamos como de avanzada, un libro que en México la verdad es que ponía una meta respecto de las posibles investigaciones que se estaban realizando. Había en aquel momento pues apenas una forma incipiente de regular todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida y que en estos últimos años ha ido avanzando. En esta ocasión, en la segunda edición, originalmente el libro en sus primeros capítulos tenía enfocada, digamos, la atención a toda la regulación de la Unión Europea, específicamente de España, pero ahora en esta segunda edición se actualiza y se presenta un octavo capítulo que nos plantea las discusiones y los avances que en México hemos tenido. A mí me parece muy interesante el poder compartir con ustedes impresiones sobre este texto porque nos está planteando discusiones verdaderamente relevantes respecto de lo que es el avance de la ciencia y la tecnología y todos los elementos éticos y jurídicos que están detrás. Pero el libro todavía tiene otros alcances y que desde un inicio a mí me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con esa posibilidad de incluso hacer discusiones desde el punto de vista religioso, cultural, y que el investigador se mantenga en una posición mucho más objetiva, mucho más imparcial, más allá de sus convicciones personales, lo cual en investigación es bastante complicado y sobre todo en temas tan candentes y relevantes como este. Por eso a mí me gustaría hacer algunas breves reflexiones, sobre todo desde el punto de vista metodológico de cómo se plantea esta investigación y cómo se nos presenta. En primera instancia hay que tener en cuenta que el objeto de estudio que se está trabajando es la reproducción asistida, pero la reproducción asistida, digamos, la discusión se hace en un contexto mucho más amplio, que es el del genoma humano y todos estos elementos éticos, jurídicos, religiosos, culturales que están presentes en estos distintos elementos. Al día de hoy, la biotecnología y la necesidad de las discusiones éticas sigue siendo muy relevante porque cuando estamos avanzando en todo lo que es el desarrollo de la ciencia, en todo lo que son las aplicaciones técnicas, pues uno se va maravillando de lo que va ocurriendo en la realidad, de lo que se nos va presentando, a veces con pruebas, con apenas prototipos que se estén trabajando, pero otros ya incluso con productos comerciales que están a disposición del público. Y la verdad es que en un año, en unos meses, se va revolucionando lo que considerábamos que habíamos obtenido hace un tiempo. Evidentemente el derecho pues está
siempre a la saga de todo este desarrollo, de todo este planteamiento. Incluso hoy se habla de una cuarta revolución industrial que plantea precisamente la incapacidad que tenemos, no solamente a nivel de investigación y de discusión, incluso de desarrollo científico y de explicación, sino también a nivel de la gestión por parte de las instituciones, de los gobiernos, de los organismos internacionales, para poder manejar todo ese desarrollo y avance tecnológico. Por tanto, este libro nos plantea esa discusión y nos abre la puerta no solamente para leerlo y encontrar ahí incluso una serie de referencias y fuentes importantes que hay que considerar, sino también abre vías y canales de investigación, líneas de investigación que hay que tener en cuenta. Dentro de lo que es el diseño metodológico de este libro, tiene 3 elementos que a mí me parecen sustanciales. Por un lado, es esa revisión histórica que decía yo, no es solamente una historiografía lineal, sino discusiones que tienen que ver con lo cultural, con lo religioso, con incluso en varias ocasiones los aspectos personales, íntimos del autor. Una segunda parte tiene que ver también con todos estos elementos, digamos, técnicos que nos permiten ir distinguiendo y diferenciando lo que tiene que ver con la reproducción asistida, el genoma humano, que bueno, son elementos que para los juristas pues no son conocidos, que requieren un esfuerzo y un trabajo adicional para poder adentrarse en esas discusiones. Y finalmente nos plantea lo que es un análisis de exégesis de la ley y además un estudio comparado que nos permite ir entendiendo cómo estas discusiones se manejan de forma distinta, pero otra vez tiene que ver con convicciones éticas y religiosas de la manera en que se permite, no se permite y los límites hasta los cuales se plantea. Entonces a mí me parece que es una investigación no solamente desde el punto de vista del contenido y de lo que nos está aportando, sino también desde el punto de vista metodológico que se puede tomar como base, como ejemplo, para poder hacer otro tipo de investigaciones jurídicas de esta naturaleza. Evidentemente, nuestro objeto de estudio es un objeto de estudio complejo que requirió seguramente pues muchos cortes antes de llegar a estos distintos planteamientos. Entonces, también por ese lado, creo que hay que felicitar al autor por presentarnos y ofrecernos esta investigación. Por otro lado, está también, y está presente también en todo el texto, estos distintos elementos que en la investigación hay que tomar en cuenta y que tienen que ver con la necesidad de establecer límites éticos a la investigación. Si bien este es un tema en donde hay avances, incluso centros de investigación dedicados a desarrollarlo, porque puede tener muchos beneficios, porque puede curar enfermedades, porque puede, digamos que resolver muchos de los problemas que hoy tenemos a nivel de salud, a nivel incluso de elementos genéticos que las personas tenemos y que finalmente pueden generar también pues desventajas dentro de nuestra vida cotidiana. Pues también es posible que este tipo de investigaciones se utilice de una manera equivocada, con fines que no necesariamente son los mejores, y entonces dentro de esos límites éticos de la investigación se plantea que necesariamente debe de respetarse la dignidad humana, los derechos humanos, y esto nuestro autor nos lo da muy claramente en la página 185 del texto, cuando hace referencia a la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta en la investigación. Después están otros elementos que sigo pensando en el esquema metodológico del trabajo, que son los supuestos hermenéuticos sobre los que se basa la investigación. Y a mí me parece muy atinado que el autor nos los plantee desde un principio, porque así nosotros vamos entendiendo cuál ha sido la dinámica que se está gestando al momento de hacer la investigación. Un primer supuesto es, para el ser humano y para las sociedades,
La vida es un bien supremo. Y ahí creo que no tenemos mucho que discutir, aunque sí hay muchos elementos que en el texto se están discutiendo, ¿no? Como el hecho de cuándo empieza esa vida, cuáles son los derechos que el embrión humano puede tener desde el momento de la concepción, qué pasa con el caso, por ejemplo, del aborto, cuando ya hay un periodo específico de gestación. Bueno, todo esto se discute en el texto. El segundo es: la ética es imprescindible para la toma de decisiones. Las decisiones jurídicas, las decisiones incluso de resolución de casos concretos, nunca pueden ser desprendidas o alejadas de un pensamiento ético, de todos los principios que están presentes dentro de nuestra estructura y normativa y dentro de nuestra visión, incluso en este sentido, en el ámbito judicial, de nuestros jueces, para tomar decisiones. Por eso me parece muy acertado que en el último capítulo se planteen pues distintos criterios jurisprudenciales que se han venido manejando a los últimos tiempos sobre algunos de estos temas realmente interesantes. En el contexto latinoamericano, ese es un tercer supuesto, las huellas religiosas espirituales son ineludibles en la investigación. ¿Qué significa esto? Significa que la concepción misma nos genera una cosmovisión específica dentro de las distintas culturas, dentro de los distintos grupos humanos. Y por tanto, más allá incluso de aspectos religiosos, tenemos que ser respetuosos de esas distintas maneras de entender la concepción, de entender el papel de las mujeres en un principio, pero de la sociedad y de la comunidad en general en la concepción y posibilidad de la vida humana, en su respeto y en su preservación. Pero también hay que tener conciencia, que también se plantea en el texto, que la posibilidad de tener descendencia, de procrear, es un derecho, no solo, diría yo, no solo de las mujeres, sino de las parejas, de las personas. Entonces, eso es algo que incluso la Corte ha venido discutiendo ya. El cuarto supuesto es que el contexto histórico no es lineal. ¿Qué significa eso? Significa que el autor asume que efectivamente debemos entender la historia y debemos entender nuestro desarrollo histórico de una manera objetiva y sistemática, pero teniendo en cuenta la complejidad que esto puede revestir a la hora de discutirlo. Y el último supuesto es que la regulación jurídica es un rasgo fundamental de la humanidad, que nos permite configurar el orden social, lo que implica que no podemos prescindir del derecho, no podemos prescindir de estas discusiones y de estos planteamientos. En términos generales, a mí me parece que el libro gana en contenido, gana en discusión, gana en complejidad también en esta segunda edición, que nos está presentando ya los desarrollos o avances más recientes en este tema y que en México ya estamos metidos, ya estamos dentro de este planteamiento. Incluso al día de hoy hay diversos estudiantes en posgrado, en licenciatura, que ya están trabajando tesis y que por supuesto este texto es un referente obligado tanto para estudiantes como para los investigadores y académicos que les interesan estas líneas de investigación. No me resta más que felicitar al doctor Carlos García Méndez por este nuevo esfuerzo, por esta posibilidad generosa, como siempre ha sido, de compartir estos desarrollos y pues felicidades también a la Universidad de Jalapa. Muchas gracias. Gracias, doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, por su acertada intervención. Punto clave del debate sobre el genoma humano es que el derecho tiene horizontes determinados por avances científicos. En este sentido, los límites del derecho se reajustan cuando los seres humanos imaginan y realizan la reproducción asistida de la vida, retando las leyes naturales. Más allá de los debates filosóficos, el derecho tiene que adaptarse a cada época y legislar sobre lo desconocido. Continuando con esta presentación, es el turno de escuchar
al doctor Leopoldo Lara González, personaje de la ciencia jurídica con gran experiencia que nos aportará información interesante. Para conocer su amplia trayectoria, daré lectura a unos datos curriculares. Leopoldo Lara González es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Es diplomado en Economía Política por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Ha publicado diversos artículos y dictado múltiples conferencias. Ha presentado selectos libros sobre tópicos constitucionales y electorales. Actualmente es catedrático, asesor en el Senado de la República, abogado postulante, maestro distinguido de nuestro claustro académico en las ceremonias de investidura de grados honoris causa. Le otorgo el uso de la voz al distinguido doctor Leopoldo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación que me hace la Universidad de Jalapa por conducto de la distinguida doctora Isabel Soberano de la Cruz y el distinguido doctor don Carlos García Méndez. En esta ocasión se me ha dado el inmerecido honor de presentar el libro intitulado El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica, escrita por el jurista mexicano de talla internacional, don Carlos García Méndez. Esta obra ha sido publicada por la Universidad de Jalapa a través del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones en coordinación con la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza. Esta obra está escrita en un lenguaje bellísimo, con mucha precisión y con mucha elegancia. De hecho, desde que se posa uno a leerlo, no puede uno dejar de hacerlo porque tiene vena literaria. Aborda en 8 capítulos de 328 páginas los temas más complejos de la bioética y de la biología molecular, entre otras. El primer capítulo está referido a la inseminación artificial. El segundo capítulo a la inseminación artificial en la mujer soltera y la mitad subrogada, a la que me referiré más adelante. El capítulo tercero contiene un debate ético sobre el embrión y las técnicas de reproducción asistida. El capítulo cuarto se refiere al embrión humano y el derecho. El capítulo quinto habla sobre el genoma humano y su estatus jurídico. El capítulo 6 habla de la genética, derechos humanos y derecho comparado. El capítulo 7 habla sobre las características de reproducción asistida y su estatus jurídico. Y finalmente el capítulo 8, que es propiamente lo que constituye esta segunda edición, se refiere a los estudios jurídicos contemporáneos sobre el genoma humano en México y la visión del derecho internacional. Como es del conocimiento de ustedes, las principales causas de muerte en México son el cáncer, la diabetes y los problemas coronarios mayormente. Esto sucede también en América Latina y mayormente en el mundo. Bueno, nuestro autor en este libro intitulado El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica aborda desde lo que es la célula humana hasta pasando por el embrión e inclusive el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN que contiene toda la información genética que nos heredamos de padres a hijos. Efectivamente, nos dice nuestro autor, el ADN tiene 3.200 millones de componentes, de los cuales el 1% es el objeto de estudio de los científicos para tratar de remediar las enfermedades, entre ellas las que acabo de apuntar. También hay degeneraciones moleculares
afectaciones al cerebro, hay una serie de problemas de salud pública que se señalan más de 6,000 enfermedades de carácter genético de riesgo. Y bueno, algo que nos plantea de manera muy interesante el autor a lo largo de esta obra científica robusta es precisamente el problema de la maternidad subrogada. Esa maternidad subrogada, que también es conocida como renta de vientre, la encontramos en 6 estados de la República Mexicana, entre ellos Tabasco. Y recientemente platicaba yo con algunos funcionarios judiciales federales qué había sucedido con la renta de vientre, como también se le conoce, o maternidad subrogada. Consiste propiamente ese contrato autorizado en esa legislación tabasqueña y en Sinaloa también, en que una persona del sexo femenino se renta su útero para poder tener un hijo cuyo espermatozoide y en ocasiones hasta el embrión pertenece al papá o a una tercera persona que está aportando el embrión para la fecundización y para que pueda nacer a la vida un hijo que bajo ese contrato no será de la madre que lo formó, sino de los padres que lo van a recibir como hijo suyo. Bueno, ha sucedido lamentablemente que ha ido la mamá en una reflexión, es decir, la creadora del producto, como se conoce en la ciencia médica, a materialmente robarse al menor. Entonces, esto plantea conflictos a la norma jurídica, porque la norma, todos sabemos, debe de gozar de abstracción, de literalidad, de perfección, de justeza. Si una norma es buena para unas personas y es mala para otras, no es una norma perfecta. La norma debe ser buena para todos. Entonces, nuestro autor nos plantea los problemas que acarrea no solo la maternidad subrogada, sino también la clonación y otros fenómenos que se han dado al hacer las investigaciones de esta cuestión biomolecular. Tenemos la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de embriones. Tenemos también lo que es la inseminación heteróloga, es decir, la inseminación por terceros. Y bueno, nuestro autor nos plantea los debates jurídicos en torno a la inseminación en la mujer soltera. También, de manera muy interesante, porque este libro en su primera edición estuvo centralmente enfocado a analizar la realidad de las legislaciones de Europa, en particular España, y se hace derecho comparado, pues hay un caso que se repite en muchas latitudes del globo terráqueo, como es aquellas parejas que tienen 3 niñas o que tienen 3 hijos o 4 hijos o 5 hijas y andan buscando en el último caso el 5.º hijo, un hijo o una hija. Quieren tener hijos e hijas y de manera biológica no se puede. Entonces se debate la intervención del ser humano. En este caso se inhibe el esperma hembra y si quiere tener un hijo se le da curso al esperma macho y solo así puede tener al hijo tan anhelado, después de tener 4 hijas, que era el caso de esta madre española. El Tribunal Administrativo le dio la razón en primera instancia
y en apelación fue revocada esa decisión, y eso generó un gran debate entre académicos, biólogos, religiosos, si era adecuado haber modificado la genética para que esta pareja tuviera un hijo. Hubo desde luego posturas incluso más acercadas a cuestiones teológicas, en el sentido de que no era correcto alterar la genética. Y como estos problemas hay muchos, voy a citar ahora unos de nuestro autor que constituyen una piedra toral, una piedra angular de la reflexión acerca del genoma humano y hasta dónde pueden llegar las investigaciones, hasta dónde se considera ético o bioético hacerlo. Él hace las siguientes preguntas de investigación: ¿hasta dónde se pueden manipular genéticamente a los seres humanos con el fin de mejorar su existencia o propiciar que desarrollen capacidades y tengan beneficios biológicos que por sí mismos serían incapaces de desarrollar? Otra pregunta de investigación es la siguiente: ¿llegaremos a clonar seres humanos con algún fin benéfico más allá del desarrollo científico? Una tercera pregunta: ¿existe una justificación para la manipulación genética basada en una mejor estética? ¿La ciencia de la bioética podrá algún día contemplar el mejoramiento de la raza humana y superar las enfermedades crónicas? Y aunque estos cuestionamientos, nos dice nuestro autor, el brillante jurista don Carlos García Méndez, parecerán sacados de alguna película de ciencia ficción, la realidad es que dichas interrogantes en realidad están cada vez más cerca de ser contestadas. Y efectivamente, se tiene que recurrir a las diversas corrientes jus filosóficas, jus jurídicas, para obtener una posible respuesta a estos conflictos normativos que nos plantea don Carlos García Méndez. En lenguaje de constitucionalistas se llaman también crisis constitucionales, porque no hay una respuesta categórica. Ustedes le hubieran dado la razón al Tribunal Natural para que tuviera ese quinto hijo, o le dan la razón al tribunal que revocó la decisión de no poder modificar la genética para que tuviera ese quinto hijo, dado que ya había tenido 4 hijos. En el caso de la maternidad subrogada, a la que me refería hace unos instantes, es jurídico detener a la persona que cometió el delito de robo de infante cuando ella fue la que lo procreó. ¿En dónde quedan emocionalmente, en contraparte, los derechos de esos padres que ya están acostumbrados psicológica y emocionalmente al hijo que además pertenece en una parte biológicamente a su padre que aportó el semen? O, como plantea nuestro autor, los derechos que pudiera tener desde el punto de vista de la bioética, morales o hasta posiblemente jurídicos, aquella persona que aportó el embrión. Entonces, ¿a qué herramientas jurídicas podemos recurrir para tener una norma perfecta? Porque si condenamos a la que fue y se robó el niño que ella procreó, estamos aplicando el positivismo jurídico. Estamos aplicando una ponderación de estricto carácter positivista. Pero si pensamos, e inclusive hasta en otorgarle un perdón a la progenitora, tal vez estemos invadiendo el campo del justnaturalismo jurídico, o también llamado objetivismo moral.
Entonces tenemos que hacer aquí una ponderación con base en los principios jurídicos y apelar al principio de solidaridad y al principio de racionalidad y entender la complejidad de la biología, porque hay que tutelar de alguna manera también los efectos psicológicos que se le quedaron a la que se contrató para procrear ese embrión